Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la transmisión sucesoria, sobre la petición de herencia y acción reivindicatoria. Empecemos por la transmisión sucesoria. Para esto debemos entender qué es la herencia. La herencia va a venir a ser el conjunto de bienes, obligaciones y derechos. Es el concepto de herencia según nuestro Código Civil. Ahora, ¿desde cuándo procede la transmisión sucesoria? Como se había explicado en la sesión anterior, la transmisión sucesoria va desde el momento de la muerte. Por eso es que se dice que la muerte es el evento más importante. Ahora aquí tenemos dos preguntas importantes en este tema. ¿Las deudas se heredan? La respuesta es sí, se heredan las deudas. Como habíamos mencionado en el concepto de herencia, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Las obligaciones vienen a ser las deudas. Por tanto, las deudas sí se heredan. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Esas deudas que tú heredas, debes pagar con tu patrimonio? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? La regla general es que solo se pague con los bienes del causante. Ya sabemos que causante es la persona fallecida. Este sistema se llama sistema intraviris hereditatis. Es el sistema general, es la regla general, es lo que debería pasar. ¿Qué pasa en este sistema? Por ejemplo, hay una deuda de 12.000 soles y hay una casa, un bien inmueble de 10.000 soles. Entonces, se debe pagar solamente con la casa, es decir, 10.000 soles. ¿Y qué pasa esos 2.000 soles que aún se está debiendo? No te pueden quitar ya de tu patrimonio, porque es la regla general. La regla general es que solo se debe pagar con los bienes que ha dejado el causante. Es la regla general, pero hay una excepción. A esa excepción se le denomina sistema ultraviris hereditatis. Este sistema, ¿cuándo va a empezar a funcionar o cómo se da esta excepción? Esa excepción se puede decir que son una especie de sanciones. ¿Sanciones por qué? Por ciertas acciones que has cometido. Por ejemplo, la primera acción es si tú ocultas los bienes, ¿no? Son varios coherederos y tú ocultas bienes inmuebles. Entonces, si cometes esta acción, si es que existiría una deuda, vas a pagar no solo con el bien inmueble, sino también con tu propio patrimonio, porque es un castigo por haber ocultado los bienes. Segundo, tú simulas deudas, es decir, haces creer a los demás coherederos que hay deudas y se tienen que pagar y tú te vas beneficiando. Si cometes esta acción, también de haber otra deuda externa, se van a cobrar no solo con el bien inmueble, sino también con tu patrimonio. Tercero, si tú vendes, tú sabes que hay una deuda, pero decides vender, ¿no? Para que consigas dinero rápidamente. Si se enteran de esto y lo demuestran, entonces no solo vas a pagar la deuda con los bienes del causante, sino también con tu patrimonio. En resumen, la regla general, que es el sistema intraviris hereditatis, es que solo se pague las deudas con el patrimonio que ha dejado el causante, es decir, persona fallecida. Pero si cometes ciertas acciones, a modo de sanción se aplica el sistema ultraviris hereditatis. Este sistema nos dice que sí se pueden cobrar de tu propio patrimonio. Bien, ahora hablemos del segundo tema, petición de herencia. La petición de herencia es un derecho. Es un derecho que sirve para dos cosas, se podría decir. Uno, para que te incluyan en la declaración de herederos, es decir, para que también te toque la herencia. Y segundo, sirve para excluir a quienes no serían herederos. Vamos a explicar con un ejemplo. Primero, vamos a poner que son tres hijos, Andy, Felipe y Julio. Entonces su papá de estos tres hijos ha fallecido. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Eh, Andy y Felipe realizan la sucesión intestada, dejando fuera a Julio. Es decir, no lo consideran porque Julio estaba en otra ciudad, por ejemplo. Entonces, en este caso, Julio tiene el derecho de demandar petición de herencia. ¿Para qué se demanda la petición de herencia?
para que él también concurra junto con Andy y Felipe en la repartición, ¿no?, de la herencia. Ahora, ese es un caso para que pueda concurrir. Ahora, otro caso es para excluir. Aquí, antes de explicar el ejemplo de excluir, recuerden que para determinar quiénes van a heredar, nos guiamos del orden sucesorio. En primer orden sucesorio tenemos a los descendientes, es decir, los hijos. En segundo orden sucesorio tenemos a los padres y ascendientes. Y en tercer orden tenemos a la cónyuge o esposa. Recordar que la cónyuge o conviviente siempre va a concurrir, ya sea con el primero o con el segundo orden. Es decir, la cónyuge siempre va a estar también adelante, siempre va a recibir. Si es que hay una cónyuge conviviente, siempre va a estar llamada a recibir herencia. Entonces, ¿qué pasaría si fallece una persona, ya? Fallece una persona, esa persona tenía un hijo y un abuelo, y su papá estaba vivo, pero no tenía esposa. Entonces, ¿quién sería el llamado a heredar? Revisamos el orden sucesorio. Primer orden, ¿quién está? El hijo del causante es el llamado a heredar. Pero, en este caso, el hijo estaba en el extranjero, estaba de viaje. Entonces, el abuelo, que es el segundo orden, en vista que no ve al hijo, no reclamando la herencia, ¿qué hace? Hace una sucesión intestada y se declara heredero único y no toma en cuenta, ¿no?, al hijo del causante. Entonces, en este caso, el hijo del causante puede demandar petición de herencia. ¿Para qué? Para concurrir con el abuelo, no es cierto, sino para excluir al abuelo, porque el abuelo no tiene, aún no merece recibir ninguna herencia porque el primer orden es el hijo. Entonces, en resumen, esa es la petición de herencia. Es un derecho para concurrir o para excluir. Y ahora se preguntan, ¿qué pasa si en el testamento el causante solo dejó en herencia para Andy y Julio? En este caso igual se puede demandar petición de herencia, porque el causante no puede dejar solamente para dos hijos y dejar a un hijo fuera. Recuerden que todos los hijos son herederos forzosos, no se les puede dejar sin herencia. Por tanto, aquí también puede, por ejemplo, en este caso, el causante solo dejó herencia para Andy y Julio. ¿Quién puede demandar petición de herencia? Felipe. Eso respecto a la petición de herencia. Ahora, algunos datos sobre la petición de herencia. A la petición de herencia se le puede acumular pretensiones. Es decir, puedes solicitar, uno, petición de herencia, y dos, que se te declare heredero. Estas dos pretensiones. Recuerden que pretensiones son como solicitudes, es lo que tú pides al órgano jurisdiccional. Otros datos de la petición de herencia es que es imprescriptible. ¿Qué significa? Que es un derecho que no se extingue. No puedo decir, ya pasó 10 años, no puedes pedir ya esto. No, es imprescriptible, decir, lo puedes pedir hasta el día que mueras. ¿Y a través de qué proceso podemos ver esto? A través de un proceso de conocimiento en la vía civil. Ahora hablemos de la acción reivindicatoria. Muchas veces no se toca el tema de la acción reivindicatoria. Porque tal vez esto está regulado en el artículo 665. Tal vez a veces no queda muy claro cuál es la situación y el desarrollo de la acción reivindicatoria principalmente lo vamos a encontrar en la jurisprudencia. Recuerden que jurisprudencia son los fallos, se podría decir, más importantes del órgano jurisdiccional. En este caso voy a explicar a través de dos casaciones. Primero expliquemos la situación. ¿Qué pasa? Eh, para esto debe haber un heredero aparente. Pues vamos a poner que María es un heredero aparente, ¿ah? ¿Por qué se le dice heredero aparente? Porque se hace pasar como si fuera un heredero legítimo, pero en sí no le corresponde. En el caso del abuelo, ¿no? El abuelo se había declarado este heredero único, pero en sí no le correspondía. Ese es un heredero aparente. Vamos a poner ya que María es el mismo caso, ¿ya? Es una abuela que se ha declarado heredero, pero no le correspondía, porque en orden sucesoria hay un hijo, ¿no? Ese hijo se va a llamar Andy. ¿Ya qué es lo que hace este heredero perenne? Tiene una casa, esta es la herencia, ¿no? El bien inmueble. Lo vende a un tercero. Aquí está, tercero que compra, Mae se va a llamar. Ellos celebran un contrato de compra y venta por ese bien inmueble.
Hasta ahí no habría problema, pero ¿qué pasa? Andy, que es heredero verdadero, reclama, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo soy el verdadero heredero de ese bien inmueble. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Primero, vamos a explicar los 5 elementos básicos que debe tener para que proceda la acción reivindicatoria. Esto lo establece la Casación 540-2004 Huánuco. Dice, un sujeto activo, que es el heredero verdadero. En este caso sería Andy, ¿no? El heredero verdadero, el sujeto activo. Un sujeto pasivo, que es el heredero aparente, ¿no? Aquí está María, sería el heredero aparente. Un sujeto pasivo final, que es el tercero adquiriente. En este caso sería Mae, el sujeto pasivo final, tercero adquiriente. Cuarto, un objeto, que sería el bien inmueble. Y quinto, un acto. ¿Qué acto sería? Aquí el contrato de compra-venta. Entonces, en este caso, cumple con los 5 requisitos y 5 elementos básicos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? A la casación 30.052-2018 Cayali ha establecido ciertas situaciones donde va a proceder la reacción reivindicatoria. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando digo va a proceder? Es que este bien inmueble va a regresar a Andy. Esa es la función de la acción reivindicatoria. Hacer que este bien inmueble vendido o donado pueda regresar a Andy. No se va a dar en todas las situaciones, sino en estas 3 situaciones va a proceder. Ya lo estableció la casación del 2018. 1. Contra el tercero de mala fe que adquiere mediante contrato oneroso. Cuando dice contrato oneroso significa que hubo un pago. Por ejemplo, pagó $20.000 por esta casa. Mae pagó $20.000. Pero no basta con haber pagado $20.000, sino debe haber actuado con mala fe. ¿Cómo podría un ejemplo de mala fe? Es que Mae sabía que María no era la heredera legítima, sino que era Andy. Él sabiendo esto de mala fe lo compra. Entonces, en este caso, si hay mala fe, va a proceder la acción reivindicatoria. Y se preguntan, ¿y si hubiera comprado de buena fe? Entonces no va a proceder la acción reivindicatoria. Segunda situación, contra tercero de buena o mala fe que adquirió mediante contrato gratuito, donación. ¿A qué se refiere esto? Aquí ya no importa si hubo buena fe o mala fe. Si es que María donó, o sea, donar significa que le dio gratis este bien inmueble a Mae, no importar si Mae fue de buena fe o mala fe, va a proceder la acción reivindicatoria. Tercera situación. Tercero, que posee el bien hereditario sin título. Es decir, en este caso, simplemente no tenía ni título, nada, solamente María entró en posesión de la casa, del bien inmueble. En este caso, Andy va a pedir acción reivindicatoria y como es el verdadero heredero, va a proceder. Bueno, eso sería sobre la acción reivindicatoria. Ya hemos explicado entonces los 3 temas, ¿no? La transmisión sucesoria, la petición de herencia. Recuerden, petición de herencia es un derecho que puede servir para concurrir o para excluir. Y acción reivindicatoria es cuando han vendido a veces el bien y va a depender, si es que se ha pagado, va a depender mucho si es con buena fe o mala fe. Y si ha sido gratuito, no importa, ¿no? Sí va a proceder la acción reivindicatoria. Eso sería todo.